Es un poco largo, pero por favor quédate con nosotros e intenta leerlo con sentido. Jeremías 2:1-19 dice: La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: Ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: Esto es lo que dice Jehová. El Señor me dijo, ve y proclama a Jerusalén, esto dice el Señor. Recuerdo tu devoción juvenil cuando eras mi novia. Me amas y me sigues por el desierto, por tierra no sembrada. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Y es como si el Señor estuviera diciendo: Recuerdo los tiempos en que me eras fiel. Eso es como si Dios dijera, oye, recuerdo cuando me eras leal. Sigo adelante. Él dice: Del amor de tu esposo, cuando me seguiste por el desierto, en una tierra sin cultivar. Prosigo. Santo era Israel para Jehová, las primicias de sus nuevos frutos. Quienes lo devoraban eran culpables. Israel era santo para el Señor. Versículo 3. Las primicias de su cosecha, los que lo devoraban, eran culpables, y el desastre los alcanzó, dice el Señor. El mal vino, dice Jehová. Y el desastre los alcanzó, afirma el Señor. Escuché a Jehová, la casa de Jacob y las familias de Israel. La palabra del Señor, descendientes de Jacob. Esto ¿Han oído dijo Jehová. ustedes? Eso dice el Señor. Qué mal encontraron sus padres en mí, que se alejaron de mí. Qué insensatez hallaron sus ancestros en mí, que se desviaron tanto de mi camino. Se fueron de mí, Se fueron lejos, siguieron la vanidad y se volvieron vanos. siguieron ídolos y se volvieron inútiles. Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, quien nos hizo subir de la tierra de Egipto? No lo hicieron, no preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos trajo a Egipto Quien nos condujo por el desierto, por una tierra desolada y sin habitantes, y nos guió por el desierto, tierra de desiertos y barrancos, a través de tierra seca y sombras de muerte, a través de una tierra por la que nadie pasó? tierra de oscuridad, donde nadie viaja ni vive? Nadie vivió allí. Los llevé a tierra fértil, Los introduje en una tierra abundante para que coman su fruto y su bien. a sus frutos y riquezas. Pero entraron y contaminaron mi tierra, haciendo abominable mi herencia. Vinieron y profanaron mi tierra, haciendo mi herencia detestable. Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocían. Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Y los líderes se rebelaron en mi contra. Los líderes se rebelaron. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y fueron tras lo que no les trajo provecho. Los profetas profetizaron en nombre de Baal, tras ídolos inútiles. Por tanto, contenderé con ustedes, dice Jehová. Presento cargos contra ustedes, declara el Señor, Y contenderé con los hijos de sus hijos, porque y contenderé contra los hijos de sus hijos. vayan a las costas de Quitim y miren y envíen y den y consideren cuidadosamente. Crucen la costa de Chipre, miren, envíen a Sidar y observen. Y vean si algo así se ha hecho. Vean si ha habido algo así. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? ¿Ha cambiado una nación a su Dios? No son dioses. No obstante, mi pueblo ha cambiado su gloria, Pero mi pueblo cambió a su Dios, debido a lo que no les trae provecho. por ídolos. Versículo 12. Versículo 12. Los cielos se espantaron ante esto y se horrorizaron profundamente. Espántense ante estos cielos y tiemblen con gran horror. Quedaron desolados, dijo Jehová, Dice el Señor, porque mi pueblo hizo dos males. mi pueblo cometió dos pecados. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y excavaron cisternas agrietadas que no retienen agua. Me han dejado a mí manantial de agua viva y han cavado sus propias cisternas. ¿Es Israel esclavo? Cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Es Israel un siervo, un esclavo por nacimiento? ¿Es esclavo? Es esclavo. ¿Por qué es un prisionero? Entonces, ¿por qué ha sido saqueado? Los leones, Los cachorros de león rugieron, alzaron su voz y desolaron su tierra. han rugido y han gruñido contra él. Han asolado su tierra. Sus ciudades ardieron y quedaron vacías. Sus ciudades están desiertas. También los habitantes de Memphis y de Tafnes rompieron tu corona. Los hombres de Memphis y Tafnes rompieron tu corona.
Preguntó el Señor. ¿No te has buscado esto al abandonar al Señor nuestro Dios cuando Él te guiaba en el camino? ¿No has sufrido esto por haber abandonado a Jehová tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Eso pregunta el Señor. Ahora bien, ¿qué tienes en el camino a Egipto? ¿No bebes del Nilo? ¿Por qué ir a Egipto a beber del Nilo? ¿Y qué tienes en el camino a Asiria para beber agua del Éufrates? ¿Por qué ir a Asiria a beber del Éufrates? Tu maldad te castigará Tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán. tu retroceso te reprenderá. Escucha bien. Escucha bien. Conoce pues y mira cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y carecer de mi temor en ti. Dice el Señor de los ejércitos. Considera entonces y date cuenta de cuán malo y amargo es para ti cuando abandonas al Señor, tu Dios. No tengo temor en mí. Basándonos en esta palabra, podemos decir que el malvado es quien, habiendo formado parte del pueblo de Dios, se aparta de él, deja de amarlo y se vuelve vano. Basándonos en esta palabra, podemos decir que el malvado es aquel que ha sido parte de él. Pueblo de Dios, aguarda un momento del pueblo de Dios y decidió alejarse. Ellos se rebelan contra su palabra, olvidan cómo Dios los ha protegido y bendecido y al final sirven a dioses falsos, hasta el punto en que Dios dice: Él se ha alzado contra Dios y ha servido a falsos ídolos. temed a los cielos ante esto, horrorizaos. Conoced y ved cuán malo y amargo resulta. Y esto alcanzó un punto donde hasta Dios dice que los cielos deben horrorizarse ante esto. Resulta. En resumen, los malvados son aquellos que están en contra de Dios. El malvado es quien abandona a Dios, su espíritu y su palabra para seguir otro ídolo falso. Leamos 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5. Hasta. El Espíritu dice que en tiempos finales algunos abandonarán la fe y seguirán enseñanzas de demonios. Han dejado. Siguen espíritus y cosas de demonios. Tú, Jehová tu Dios, tras ser parte del pueblo de Dios y Tales tradiciones vienen a través de mentirosos hipócritas cuyas conciencias han sido cauterizadas como con un hierro caliente. a faltar a mi temor, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sabed pues, Prohíben a la gente casarse y les ordenan abstenerse de ciertos alimentos, los cuales Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por quienes creen y conocen la verdad. y Para quienes conocen la verdad. ved cuán malo y amargo es Un malvado, hermanos míos, dejar a Jehová tu Dios no se queda en abandonar la fe. bendecidos, sirven a falsos dioses, a el punto en que Dios dice, dejar a Jehová tu Dios, El malvado también intenta influenciar a los creyentes con el fin de llevarlos a su bando. Los malvados son parte del mal, nuestro gran enemigo, Satanás. De hecho, Satanás fue el primer malvado. Hay gente que pregunta, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué creó a Satanás? bendecidos, y a faltar a mi temor, dice el Señor.
La verdad es que Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel y ese ángel se volvió malvado. Él se hizo Satanás. Jehová de los ejércitos. Lo vemos en Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 11. Eso está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, entona una canción sobre el rey de Tiro y di. Jehová, Dios. Ezequiel, léelo desde aquí. Y vino a mí la palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre. Así dice Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura y lleno de hermosura. Dios dijo, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. En el Edén, en el jardín de Dios estuviste. En el Edén, en el mundo, en el huerto de Dios estabas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tus vestiduras estaban llenas de toda piedra preciosa. Satanás fue creado, Satanás fue creado, pero fue creado, según el versículo 14. pero fue creado según esta descripción. Tú, gran querubín protector, Tú, gran ángel, te puse en el santo monte de Dios. te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, entre piedras de fuego, caminaste. Allí estuviste entre las piedras de fuego. Escucha lo que dice Satanás. Versículo 15. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día de tu creación. Eso es lo que dice la Biblia. Fuiste perfecto en todo sentido. Hasta que se halló en ti maldad, porque de la multitud de tus contratos estabas lleno de iniquidad y pecado. Hasta que te llenaste de pecado y pecaste. Así que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tu corazón se llenó de orgullo. Por tu belleza lo fuiste. Lleno de pecado, te arrojé a la tierra ante los reyes, para que ellos te miren. Te arrojé por toda la tierra. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus tratos profanaste tu santuario. Con tus pecados y la iniquidad de tu corazón. Ya no eras santo. Saqué fuego de ti, el cual te consumió, y puse ceniza en la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Por eso te quemé en la tierra y te puse para que todos te vean. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán de ti. Estarás aterrorizado y dejarás de ser para siempre. Por eso todos los que te conocieron estarán como aterrados de ti. Dios no creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Él se hizo Satanás. Satanás se creó a sí mismo. Dios no creó el mal. Dios no creó la maldad. Ellos se hicieron malos. Ellos se hicieron malos. Y hasta ahora lo que vimos, Y hemos visto aquí, creo que la gente más mala del mundo creo que los malvados son los que dice la Biblia, son lo que dice la Biblia. quienes dejan a Dios, Aquellos que dejaron a Dios, quienes le han conocido aquellos que lo han conocido e intencionalmente se rebelan contra su palabra. y se rebelan contra la palabra.
Y sobre todo, este tipo de personas que encontramos generalmente en las iglesias Y encontramos a estas personas en las iglesias. debemos evitar, Debemos evitarlos porque tratarán de influenciarte. porque tratarán de influenciarnos. El otro grupo de personas son los ignorantes, Los segundos son los ignorantes, quienes no conocen a Dios y caen en la categoría de pecadores. aquellos que no conocen a Dios y que caen en la categoría de pecadores. Aquí me refiero a Esto es lo que quiero decir. todo el que es malo es un pecador, Todo el que es malvado es un pecador, pero no todo pecador es malvado. pero no todo pecador es malvado. Lo que quiero decir es que la maldad del malvado precede al pecado que comete. Lo que quiero decir es que la maldad en semana, su ritmo está en la escena que él crea, Pero hay pecado sin maldad previa. pero hay escenas que no están dentro. Nos. Por ejemplo, He aquí un ejemplo. cuando tu madre o tu abuela te invitaban a arrodillarte frente a una imagen para pedir auxilio, Por ejemplo, cuando tu madre o tu niñera te pedían que te inclinaras ante una imagen a pedir ayuda. hacer eso en nombre de tu madre o abuela era un pecado, Saber eso es un pecado, porque viola la ley de Dios, porque contradice la ley de Dios, pero no conllevaba maldad por parte de tu ser querido. pero tu mamá y tu madre o tu niñera no saben eso. ¿Por qué es la pregunta? Y la pregunta que planteó esa postura aquí es por qué entonces ella me pidió hacerlo. La respuesta está en Efesios 4:17. Y hallamos la respuesta en la Biblia. Efesios 4:17 dice, digo esto y requiero en el Señor que ya no caminen como los otros gentiles. En Efesios 4, capítulo 4, versículo 17, dice: así que les digo esto y ven algo en ello en el Señor, que ya no deben vivir como viven los gentiles, Quienes caminan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, debido a la ignorancia que hay en ellos. Eso va en la futilidad de su pensar. Están oscurecidos en su entendimiento y separados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido al endurecimiento de sus corazones. Los otros gentiles a los que alude el apóstol Pablo son personas no judías que no se han arrepentido ante Dios, que no conocen a Dios y viven según su propia opinión. Los otros gentiles de los que habla el apóstol Pablo son judíos que no se han arrepentido, Como su abuela, si no era cristiana. Este es el caso. Y aquí hago la conexión con el ejemplo que estoy dando, como tu niñera o tu abuela. Viven conforme a su propia opinión, como su abuela o su madre, y no conforme a la palabra de Dios, debido a la ignorancia de las cosas de Dios. Esto se cumple en Proverbios 14:12. Porque viven de acuerdo a su propio comportamiento y no según la palabra de Dios, pero lo hacen por ignorancia. Y dentro de ellos la palabra de Dios. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12, hay un camino que el hombre piensa que es recto, pero al final es un camino que conduce a la muerte. Otras personas que debes evitar son los escarnecedores. El tercer tipo de gente a evitar son los débiles. Un escarnecedor es aquel que disfruta burlarse de una persona de forma cruel para humillarla o despreciarla. Una persona débil es alguien que también disfruta burlarse de ti cruelmente. Si eres un verdadero creyente, quiero decir, si has decidido abandonar la vida inmoral de pecado para seguir a Cristo, habrás notado que este tipo de persona te escarnecía diciendo cosas como: Si eres un verdadero creyente y si has decidido seguir a Jesucristo, probablemente has estado en situaciones donde alguien se burló de ti porque has decidido seguir a Jesucristo.
ahora que lo hemos perdido o de una manera perversa preguntan, ¿ya te has rendido? diciéndote en broma, oh, ya perdimos a este. Y el propósito es influenciarte para que sigas el consejo del mal, para que estés con ellos en su camino de pecado, ignorando a Dios, e incluso hacerte sentar con ellos a burlarte de quienes prosperan siguiendo el consejo de Dios. El objetivo principal de este tipo de personas es tratar de apartarte del camino de Dios. Espero que hayas tomado la firme decisión de seguir el consejo de Dios y no dejarte influenciar por los 3 tipos de personas mencionadas en el Salmo 1. Espero que hoy hayas tomado una decisión firme, una elección firme de seguir los consejos de Dios y no dejarte influenciar por este rasgo, por estos 3 tipos de personas. Y ahí, en resumen, lo que he dicho, los malvados, los apóstatas, según Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Evita a estos. Y si nos estás siguiendo en el resumen que te dimos en el chat de traducción, aquí hay un pequeño resumen de lo que ella acaba de decir sobre las 3 clases de personas que debes evitar. Los pecadores, quienes no conocen a Dios, Proverbios 14:12 dice, aquellos cuyos caminos parecen rectos, pero su fin es muerte. Primero, los débiles. Segundo, los pecadores. Eso significa aquellos que no conocen a Dios. Y finalmente, los escarnecedores o burladores crueles, segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los días venideros vendrán burladores, es decir, escarnecedores, caminando según sus deseos y diciendo burlonamente, ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, Cristo viene y no viene. Y el tercero, los que se burlan porque has elegido seguir a Dios. Vamos al segundo paso, para llegar a ser verdaderamente próspero. Que necesitamos para ser exitosos. El segundo paso es dejarse influenciar por Dios mediante su palabra. El segundo paso es dejarse influenciar por la palabra de Dios. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche. Salmo 1, versículo 2, dice que debemos deleitarnos en la ley de Dios. Amados, el primer paso debe darse junto al segundo. No debemos dejarnos influenciar por los malos, los pecadores. Debemos dejarnos influenciar por Dios a través de su palabra. No solo leyéndola, sino meditarla. Y el primer paso que necesitamos darlo de acuerdo a su palabra. Debemos evitar estos 3 tipos de personas, pero también necesitamos dar el segundo paso al mismo tiempo. Necesitamos dejarnos influenciar por la palabra de Dios. Dios quiere que sus hijos, es decir, tú y yo, Dios quiere que sus hijos, eso significa tú y prosperen en todo. mí, para triunfar en todo aspecto. El tercer versículo concluye diciendo que todo lo que él haga prosperará. El tercer versículo diciendo, y si te fijas, Dios en este caso es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. el versículo 3 diciendo que todo lo que hacen prospera. El tamaño de un árbol en general no se puede medir del todo porque hay una parte oculta que nadie ve, las raíces. Dios nos compara con un árbol. No podemos medir la altura de un árbol desde el suelo hasta sus hojas porque hay una parte que no vemos, son las raíces. Las raíces que sin que nadie se dé cuenta crecen dentro de la tierra buscando las corrientes de agua. Es a través de las raíces que no ves que recibes los nutrientes del suelo para crecer. La raíz crece bajo la superficie y así es como el árbol atrapa nutrientes y eso permite que el árbol crezca.
le permiten crecer fuerte, alto, frondoso y finalmente dar fruto. Igualmente el cristiano es como un árbol. Gracias a las raíces que están bajo la superficie y que dejan crecer al árbol es como puede dar fruto. Cuyo crecimiento se ve, sus diferentes ramas o roles que desempeña y que da fruto como hijo, como padre, como ciudadano, como ministro, etc. Solo Gracias a las raíces. Es que el árbol puede dar fruto a otras personas, a compañeros de trabajo, a compañeros de clase, a todos. como un árbol tiene ramas. El cristiano se desarrolla en distintas ramas o roles donde debe dar buen y abundante fruto. Como un árbol tiene diferentes ramas y el mismo fruto. Solo, el cristiano debe ser como un árbol. Él debe dar buen fruto a su debido tiempo. Buen y abundante fruto, y podríamos decir que ese fruto que se ve es proporcional a su vida diaria de intimidad, día y noche con Dios y su palabra, que es como las raíces. Nadie ve. Podemos decir que el fruto que viene del árbol es producto de las raíces que están bajo la superficie. Así como los cristianos dan frutos según algo que no todos ven, que es su vida privada, sus oraciones y su tiempo privado con Dios. Lo que intento decir es que la prosperidad que Dios quiere que alcancemos en todas las ramas o áreas de nuestra vida no es producto del azar o de un día a otro, sino que es el resultado de pasar tiempo en intimidad con Dios, meditando y echando raíces en su palabra día y noche. Lo que quiero decir es que el fruto que necesitamos dar no se logra de un día para otro. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y tiempo a solas con Dios. Meditando día y noche y no solo leyéndola eventualmente los domingos o al ir a la iglesia. No solo leyendo las Escrituras los domingos cuando vamos a la iglesia, sino también cada día y poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Aquí hago un paréntesis. Aquí hago un pausa. Si no estamos creciendo Si no estamos creciendo o no hemos llegado a una altura, o si no hemos crecido, es necesario revisar nuestras raíces. la altura que queremos, debemos revisar nuestras raíces. Es decir, cuánto tiempo tú y yo pasamos con Dios y su palabra. Y con eso quiero decir, ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios orando o disfrutando de su palabra? De las 24 horas del día, ¿cuánto dedicamos tú y yo a profundizar en las Escrituras? De las 24 horas, ¿cuánto tiempo pasas leyendo las Escrituras y aprendiendo? Finalmente deseo compartir, aquí escribí 5, pero en realidad escribí 3, me equivoqué. Finalmente deseo compartir 3 hábitos que te ayudarán a prosperar en tu intimidad con Dios y te harán crecer como un árbol y prosperar en tu vida. Finalmente, quiero decirte 3 cosas, 3 maneras en las que puedes mejorar tus raíces. Prosperar en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo sentimental, en lo familiar, en lo social, en todo. Estos consejos te harán exitoso en áreas muy distintas. Tu vida sentimental, tu vida intelectual, tu vida familiar. En todo. Primero, ten el hábito de leer a diario un pasaje de las Escrituras. Primero, lee cada día un pequeño pasaje de las Escrituras. Segundo, Ten el hábito de memorizar las Escrituras. Memoriza todo o casi todo. Porque si no haces estas 2 cosas o estos 2 pasos, no serás contado entre los bienaventurados que el Salmo 1 menciona. Trata de memorizar este pasaje, el pasaje de la Escritura, a diario. Del Salmo 1 dice, bienaventurado, el que medita en su ley
día y noche. Si memorizas un pequeño pasaje, lo meditas y empiezas a ganar conocimiento sobre él, serás como las personas que el Salmo 1 dice, aquellos que se deleitan en la ley del Señor y que meditan en su ley, día y noche. Y meditar, ese es el tercer hábito. Y meditar, ese es el tercer consejo. Primero, leer, memorizar Segundo, memorizar. y luego meditar. Tercero, meditar. Sabes, no podrás meditar en lo que no memorizaste, y no podrás memorizar lo que no leíste y releíste. No puedes meditar en lo que no memorizaste y puedes memorizar cosas que no has leído antes. Alguien comparó la meditación con una oveja que después de pastar, después de poner la hierba en su boca y llevarla a su estómago, luego va a la sombra de un árbol y rumia lo que ha comido, devolviendo la hierba para masticarla de nuevo, tragarla hasta que su sistema digestivo pueda digerirla. Alguien comparó la meditación como cuando una oveja come y empieza a masticarla y masticarla hasta obtener todos sus nutrientes. Con esta ilustración digo que debemos ser como ovejas y no como perros. Con esta metáfora quiero decir que debemos ser como los barcos que eligen todo y no como perros. Que los perros tragan entero y no rumian, sino que defecan lo tragado. Dios no es pastor de perros, sino de ovejas. Porque los perros simplemente se lo comen todo, no mastican. Y Dios no es el pastor de los perros, sino de las ovejas. Hago un paréntesis. Luego, otra pausa. De nuevo, escuchen la predicación de su pastor. Por favor, en la semana, vuelvan a escuchar la predicación de los servicios del domingo. El domingo mañana. La prédica que su pastor dice el domingo por la mañana. Y por la tarde, cuando él está en casa, Y en la semana en su hogar. rumien. Mastiquen la palabra. Es decir, relean la Biblia. Y cuando digo esto, lean de nuevo su Biblia. Recuerden lo que dijo el pastor Recuerden lo que dijo el pastor. y dejen que el Espíritu Santo añada lo que necesitan. Y dejen que el Espíritu Santo añada lo que necesitan en la semana. O sea, abrir su entendimiento. Con esto digo que el Espíritu Santo abrió su mente Y les otorga el poder para vivir su palabra. y les da poder para entender su palabra. Dije un momento, Dije, hace poco, Jesucristo no es pastor de perros, sino de ovejas. que Jesucristo no es el pastor de los perros, sino de ovejas. Observen lo que dice Apocalipsis 22:14. Miren lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis 2, 14 y 15 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Fuera están los perros, los que practican artes mágicas, los sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la falsedad. Aquí la palabra no está hablando de los perros reales, los perros de 4 patas, sino de aquellos que son, como acabamos de decir, aquellos que no mastican y no dejan que la palabra entre en su corazón, en sus corazones. Miren aquello que dice Apocalipsis.
Los perros no dejan que la palabra hable a sus corazones. Simplemente se la comen y eso resulta en un comportamiento que no es completamente justo. Miren lo que Los perros son como aquellos árboles que no dan fruto. ¿Cómo puede un árbol dar fruto si no tiene raíces, si no medita en la palabra de Dios? ¿Cómo puede un árbol dar ese fruto? Es imposible. Apocalipsis lo dice. Pero hay cristianos que crecen fuerte y sus hojas dan buen fruto a su tiempo, como árbol plantado en una relación íntima con Dios, y puede dar fruto, y muy buen fruto, a los que están a su alrededor. Observen lo que sus raíces meditan en la palabra de Dios y eso permite al árbol dar fruto a su tiempo. Sus raíces meditan constantemente en la palabra de Dios y eso permite que el árbol dé fruto a su tiempo. El Apocalipsis lo dice. Esos árboles se comparan con nosotros, cristianos, que no permiten influenciar por pecadores o débiles. Observen lo que dice Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis. Esos árboles son muy fuertes y no son guiados por silbidos o por vientos fáciles que pueden llevar al árbol por una senda errónea a un camino sin salida. Observen lo que dice Apocalipsis. Miren. Lo que dice Apocalipsis. Pero aquellos que se dejan, que permiten que, para los que se dejan influenciar por Dios y su palabra, tendrán éxito, no solo en esta vida, sino en la vida futura. Eso es lo que dicen los versículos 5 y 6 del Salmo 1, si desean leerlo de nuevo con nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis. Amados hermanos, la prosperidad es el resultado de dar solo dos pasos. Y he dicho muchas cosas que no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No así los débiles, como paja que el viento lleva. Versículo 4, por tanto, los débiles no estarán en el juicio, ni los pecadores con los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los débiles lleva a la perdición. Esto habla de una prosperidad que trasciende la muerte, porque los justos o los prósperos de Dios resucitarán, mas la senda de los malos perecerá, no se levantarán. Eso se refiere a una prosperidad que supera la muerte, porque las personas justas o las personas exitosas en Dios resucitarán más allá de esta muerte corporal. Amados hermanos, la prosperidad es el resultado de dar solo dos pasos. Y he dicho muchas cosas, pero quiero que retengan esos dos pasos resumidos en su mente. Ahí está, hermanos. La prosperidad es principalmente el resultado de estas dos cosas. Y con esto quiero que mantengan eso en mente. Mantengan eso en mente. Esos dos pasos. Para alcanzar la prosperidad, dos pasos. 1, no dejarnos influenciar por los malos, pecadores y escarnecedores. Y 2, dejarnos influenciar por Dios a través de su palabra, meditando en todo tiempo en ella. Recuerden estos dos sencillos pasos. Primero,
No ser influenciados por los débiles, por los pecadores. Y en segundo lugar, ser influenciados por las palabras de Dios, mediante pasar tiempo con Él. Para finalizar, cito a Josué, quien es un tipo o figura o imagen de Jesús, y quien fue prosperado porque siguió el consejo de Dios. Finalmente, leeré a Josué, quien es un personaje en la Biblia que fue muy próspero y quien siguió el consejo divino. La palabra dice Juanéis, en Josué 1, capítulo 1, versículo 8. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mantén este libro de la ley siempre en tus labios. Medita en él día y noche, para que seas cuidadoso de hacer todo lo que está escrito en él. Entonces serás próspero y tendrás éxito. Declaro sin temor a equivocarme, fuera de Dios y su palabra no existe la prosperidad. La prosperidad que proviene de Dios trasciende a la otra vida en la resurrección. Y doy gloria a Dios por sus sabios consejos, para hacernos prósperos en todo. Creo firmemente que meditando en su palabra, no hay vida exitosa. Y ese éxito trasciende esta vida y llega hasta la vida eterna. Deseo orar, pero antes deseo hacerle unas preguntas para saber si hemos oído, hemos entendido y estamos listos a obedecer. Quiero orar, pero antes le haré unas preguntas para saber si usted ha entendido, si usted tiene aquí el conocimiento y si está preparado para aplicar la palabra que aprendió hoy. ¿Qué le dijo Dios hoy? Primero, lo que Dios le ha dicho hoy. Le habrá dicho que quiere verlo prosperar en todo. Le ha dicho Dios que desea que usted tenga éxito en todos los aspectos de su vida. Ha entendido que tiene que dar 2 pasos de forma constante para prosperar. ¿Ha entendido que necesita dar 2 pasos para poder ser exitoso? Tan solo 2 pasos. Y me gustaría pedirle que en su idioma, por favor, a viva voz, quiero escucharle. Diga esos 2 pasos que está dispuesto a dar para prosperar. Quisiera escucharle en su propio idioma si ha entendido cuáles son esos 2 pasos. No sé si alguien pueda responder. ¿Cuáles son esos 2 pasos que usted está dispuesto a dar para prosperar? ¿Cuáles son los 2 pasos que necesitará dar para poder ser exitoso? No oigo a nadie. Primero, leer y memorizar. Dos pasos. No te dejes influir por malos, pecadores y escarnecedores. Y el otro es dejarme influenciar por Dios a través de su palabra en la Biblia. Lo voy a repetir porque quiero que usted lo diga. No literalmente, pero que se lleve la idea. Los 2 pasos para ser prósperos en esta vida, según Dios y su palabra, es: 1. No te dejes influenciar por los malos, pecadores y escarnecedores. Y 2. Déjate influenciar por Dios a través de su palabra diariamente. Voy a repetirlo para que usted lo memorice. Primero, usted necesita no ser influenciado por los débiles. No se deje influir por pecadores. Y segundo, usted necesitará ser influenciado por la palabra de Dios. ¿Cómo? Meditándola, meditando en ella, leyéndola, memorizándola. Y deseo aclarar esto.
antes de orar. Y me gustaría aclarar una cosa antes de orar. No es que cuando usted identifica a una persona que es mala, o pecador, o escarnecedor, usted deba rechazarlo o alejarse. Por favor, al decir evitar a los pecadores, no estoy diciendo que deba rechazarlos o reprenderlos. No. Lo que debe hacer es no permitir ser influenciado por su maldad, por su ignorancia o por su escarnecimiento hacia los demás. Lo que necesita hacer no es rechazarlos, sino evitar ser influido por su pecado o maldad. Y al contrario, si decide dejarse influir por Dios, va a leer, memorizar, meditará en la palabra de Dios. Amén. Usted deberá leer, memorizar y meditar en la palabra de Dios para ser influenciado por Dios. Oremos. Oremos. Únase a mi oración y haga suya mi oración. Que el Señor le bendiga. Por favor, únase a mi oración y haga de mi oración su propia oración. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, que estás en el cielo, te damos gracias porque no solamente nos creaste no solo porque nos creaste en este mundo, sino que nos hiciste en Cristo. sino que nos creaste en Cristo Y a nosotros que vivimos en Cristo, y a nosotros que estamos en Cristo. nos dices cómo prosperar según tu palabra. Tú nos enseñas cómo tener éxito conforme a tu palabra. Señor, no queremos ser influenciados por personas pecadoras, malas y escarnecedoras. Dios, no deseamos ser influenciados por los malvados ni por los pecadores. Y tomamos la decisión de Tomamos la decisión pasar tiempo con tu palabra, de pasar tiempo a tu palabra, leerla, memorizarla y meditarla, leerla, memorizarla y meditarla porque es la única forma en ella, porque es la única manera de ser prósperos en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en su familia en lo social y en todas las ramas de nuestra vida. y en todas las demás áreas de nuestra vida. Y como tú dices, Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y esté con ustedes esta semana. Gracias, Javier y Daniel, por darnos la palabra hoy. Vamos a bautizar a nuestro hermano Danilo y quiero leerles mientras estamos